El polvo rojo cubría sus pequeñas manos. El silencio del niño era más pesado que el sol del mediodía sobre el desierto. Habían pasado 3 meses desde aquella noche. 3 meses desde que sus labios dejaron de formar palabras. 3 meses desde que vio cómo las llamas devoraban la única casa que conoció, con su madre adentro, gritando su nombre. Y él no pudo hacer nada. Solo tenía 7 años. El pueblo lo encontró al amanecer, sentado frente a las cenizas, con los ojos abiertos pero vacíos, mirando algo que nadie más podía ver. Desde entonces, no pronunció una sola palabra. Los doctores dijeron que el trauma había cerrado algo en su mente. Los curas dijeron que era cosa del diablo. Pero nadie, absolutamente nadie, pudo hacerlo hablar de nuevo. Hasta que llegó el Apache. Un hombre que el propio desierto parecía respetar. Un hombre que conocía el lenguaje del fuego. Pero antes de seguir el rastro de esta alma pequeña y rota, déjame hacer una pausa. El mundo es grande y está lleno de historias como esta. Historias de dolor que se transforma en algo más. ¿De qué lugar de este mundo me estás escuchando hoy? ¿De la ciudad grande o del sosiego del campo? ¿De tierras donde el sol castiga o de montañas donde el frío cala los huesos? Escríbelo ahí en los comentarios. Quiero saber quién viaja conmigo esta noche. Quiero conocer a mi caravana, porque mira, estas historias no son solo mías, son de todos los que alguna vez sintieron que el mundo les quitó algo tan grande que las palabras ya no alcanzaban, de todos los que tuvieron que aprender a vivir con el silencio. Escríbeme de dónde vienes. Y ahora sí, volvamos al polvo del camino y a ese niño que ya no sabía cómo gritar. El pueblo se llamaba Sangre del Sol, un nombre que parecía profético esa temporada. El calor era despiadado y las noches traían ese viento caliente que no aliviaba nada, solo movía el polvo de un lado a otro. El niño vivía ahora con su tío, un hombre bueno pero tosco, que no sabía qué hacer con un sobrino que no hablaba. Le daba de comer, le daba techo, pero las palabras entre ellos, bueno, esas nunca existieron. El tío trabajaba en el establo del pueblo, herrando caballos, reparando monturas, y el niño pasaba los días sentado en la entrada, mirando el horizonte, como esperando que algo viniera a buscarlo, o como esperando que algo dentro de él despertara de nuevo. Los otros niños del pueblo intentaron acercarse al principio. Le hablaban, le ofrecían jugar, pero cuando él solo los miraba con esos ojos profundos y oscuros, sin responder, sin sonreír, sin mostrar nada, dejaban de intentarlo. Pronto el niño se convirtió en parte del paisaje, como un cactus más, como una piedra más, algo que estaba ahí pero que ya nadie notaba realmente. Y así pasaron los meses. El verano se volvió otoño. El otoño amenazaba con convertirse en invierno, y el niño seguía sin hablar. Fue un martes cuando el Apache llegó al pueblo. No montaba caballo, caminaba. Llevaba un morral gastado al hombro y botas que habían recorrido más kilómetros de los que cualquier hombre debería caminar en una vida. Su rostro era como el cuero viejo, curtido por el sol y el viento. Llevaba el cabello largo, atado con una tira de cuero. Y sus ojos tenían esa quietud que solo tienen los hombres que han visto demasiado. No la quietud de la paz, la quietud de quien ya no se sorprende con nada porque todo lo peor ya pasó. El Apache no habló con nadie al llegar. Fue directo a la cantina, pidió agua y pan. El cantinero, un hombre gordo llamado Tomás, lo miró con desconfianza. En esos tiempos, un Apache en un pueblo mexicano no era bien recibido. Las heridas de las guerras todavía estaban frescas. Las historias de masacres de ambos lados todavía se contaban en voz baja. Pero algo en la manera en que el Apache se movía, en la manera en que sus manos descansaban sobre la mesa, sin amenaza pero sin miedo, hizo que Tomás simplemente le sirviera lo que pedía y se quedara callado. El Apache comió despacio, bebió el agua como quien bebe algo sagrado, y entonces, cuando terminó,
Miró por la ventana de la cantina, y sus ojos se detuvieron en el niño que estaba sentado, como siempre, en la entrada del establo, mirando la nada. El apache observó al niño durante un largo rato, y algo en su expresión cambió. No fue mucho, apenas un destello en los ojos, pero fue suficiente para que Tomás se diera cuenta de que algo había pasado. El apache se levantó, dejó unas monedas en la mesa y salió de la cantina. Caminó directo hacia el establo, directo hacia el niño. Cuando la sombra del apache cubrió al niño, éste levantó la vista, y por primera vez en meses, algo se movió en esos ojos vacíos. No fue miedo, no fue curiosidad, fue reconocimiento, como si en algún lugar profundo de su alma, el niño supiera que este hombre era diferente, que este hombre entendía algo que nadie más había entendido. El apache se agachó frente al niño, quedando a su altura. No dijo nada al principio, solo lo miró, y el niño lo miró de vuelta. El silencio entre ellos no era incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre dos personas que hablan el mismo idioma sin necesidad de palabras. Entonces el apache habló. Su voz era grave, áspera, pero había algo cálido en ella, algo que no concordaba con la dureza de su rostro. «Tú viste el fuego», dijo. No fue una pregunta, fue una afirmación. El niño no respondió, pero sus ojos se abrieron un poco más. El apache asintió, como si la falta de respuesta fuera respuesta suficiente. «El fuego te quitó algo, y ahora tienes miedo de que si hablas el fuego regrese y te quite más». El cuerpo del niño se tensó. Era la primera vez que alguien ponía en palabras lo que él sentía. El terror. La creencia de que si abría la boca, si dejaba salir sonido, algo terrible iba a pasar de nuevo. El apache se sentó en el suelo, junto al niño. Sacó de su morral una bolsa pequeña de cuero. La abrió con cuidado. Dentro había algo que parecía hierbas secas, pequeños palos, algo que brillaba como cristal. «Mi nombre es Nasha», dijo, «y yo también le tengo miedo al fuego, porque el fuego me quitó todo, mi familia, mi tribu, mi tierra, el fuego de los cañones, el fuego de las antorchas, el fuego del odio». Dejó la bolsa en el suelo, entre él y el niño. «Pero aprendí algo. Aprendí que el fuego no es solo destrucción. El fuego también es vida. El fuego cocina tu comida. El fuego te mantiene vivo en las noches frías. El fuego es la única luz en la oscuridad más profunda». El tío del niño salió del establo en ese momento, vio al apache sentado junto a su sobrino, y su primera reacción fue de alarma. Dio un paso adelante, con la intención de intervenir, pero algo lo detuvo. Tal vez fue la manera en que el niño estaba mirando al apache, con atención, con algo que se parecía a la vida, algo que no había mostrado en meses. El tío se quedó en la puerta del establo, observando, sin atreverse a interrumpir. Nasha sacó los pequeños palos de la bolsa. Eran ramitas secas, cuidadosamente seleccionadas. Las colocó en el suelo formando un pequeño círculo. Luego sacó 2 piedras, pedernal y sílex. Las golpeó una contra la otra, despacio, con movimientos precisos. Chispas saltaron, 1, 2, 3, hasta que finalmente una chispa cayó sobre las ramitas. Comenzó a humear. Nasha sopló suavemente, y una pequeña llama nació. El niño se echó hacia atrás instintivamente, con los ojos muy abiertos, el terror grabado en su rostro. Pero Nasha no dejó de soplar, no dejó de alimentar esa llama pequeña con su aliento, con su cuidado. «Mira», dijo Nasha, «el fuego responde. Cuando le tienes miedo, crece sin control. Cuando lo respetas, cuando lo entiendes, puedes hablar con él. Puedes pedirle que te sirva, en vez de destruirte». La llama era ahora del tamaño de una mano. Pequeña, controlada, cálida pero no amenazante. Nasha extendió sus manos sobre ella, sintiendo el calor. «Acércate», le dijo al niño. Este negó con la cabeza, el pánico subiendo por su garganta. «No te va a hacer daño», dijo Nasha. «Yo estoy aquí,
y te prometo que no dejaré que te haga daño. Pasaron varios minutos. El niño miraba la llama, luego a Nasha, luego de nuevo la llama. Su respiración era rápida, superficial, pero lentamente, muy lentamente, extendió una mano, todavía lejos del fuego. Nasha asintió con aprobación. Así, despacio, deja que sienta que no le temes, deja que sienta tu respeto. El niño acercó la mano un poco más. El calor tocó su piel, y algo pasó. Sus ojos, que habían estado secos durante meses, comenzaron a llenarse de lágrimas. No de miedo, de algo más profundo, de algo que había estado enterrado desde aquella noche. Y aquí necesito hacer otra pausa, amigo. Si llegaste hasta este punto del relato, si tu corazón latió más fuerte con lo que acabo de contar, es porque llevas dentro el espíritu de estas tierras, el espíritu de quien valora el honor, de quien entiende que las heridas más profundas no se ven en el cuerpo sino en el alma, de quien sabe que a veces la sanación viene de los lugares menos esperados. Entonces te pido algo. Únete a nuestra caravana. Suscríbete y activa esa campanita. Aquí no dejamos a nadie atrás. Cuando activas la campana, te aviso cada vez que tengo una nueva historia para contar al lado del fuego. Y créeme, tengo muchas. Historias de sanación, de hombres y mujeres que encontraron luz en la oscuridad más profunda, de niños que volvieron a ser niños. Únete. Y ahora déjame contarte lo que pasó después, porque lo que viene es la parte que te va a partir el alma. Nasha dejó que el niño llorara. No intentó consolarlo con palabras vacías, solo puso una mano en su hombro, firme, presente, y dejó que el dolor saliera. Las lágrimas cayeron sobre el polvo, oscureciéndolo, y el niño lloró como no había llorado desde aquella noche. Lloró por su madre, lloró por el miedo, lloró por todos esos meses de silencio que lo habían estado ahogando. Lloró hasta que no quedó nada dentro de él excepto cansancio. Y entonces, agotado, se recostó contra el hombro de Nasha, y el apache lo sostuvo, como quien sostiene algo frágil y precioso. El tío, desde la puerta del establo, tenía lágrimas en sus propios ojos. Nunca había visto a su sobrino llorar. Y de alguna manera, esas lágrimas eran más esperanzadoras que el silencio. Al menos las lágrimas significaban que algo se estaba moviendo dentro de él, que el hielo se estaba rompiendo. Cuando el niño finalmente se calmó, Nasha dejó que el fuego se apagara solo. Observaron juntos cómo las llamas se volvían brasas, cómo las brasas se volvían ceniza. «¿Ves?», dijo Nasha. «El fuego nace, vive y muere. Como todo, como todos, tu madre nació, vivió y murió. Pero lo que ella te dio mientras vivía, eso no muere. Eso está aquí». Puso su mano sobre el pecho del niño, justo sobre su corazón. «Eso es tuyo para siempre, y el fuego no puede quitártelo». Durante los siguientes días, Nasha volvió cada tarde. Siempre se sentaba con el niño. Siempre hacía un pequeño fuego. Y poco a poco, el niño comenzó a acercarse más, a extender las manos sobre el calor, a respirar el humo. Y algo notable comenzó a pasar. El niño comenzó a hacer sonidos. No palabras todavía, pero sonidos, pequeños suspiros, respiraciones profundas que se convertían en algo parecido a un murmullo. Nasha nunca lo presionó, nunca le pidió que hablara. Solo estaba ahí, presente, como el fuego, constante pero nunca invasivo. La gente del pueblo comenzó a notar el cambio. El niño ya no parecía una estatua, se movía más. Sus ojos seguían las cosas. Y aunque todavía no hablaba, había algo en él que estaba despertando. El tío le agradeció a Nasha con torpeza, sin saber bien qué decir. Nasha solo asintió. «Él va a hablar cuando esté listo», dijo. «No puedes forzar a una flor a abrirse, solo puedes darle el sol y el agua que necesita. Y esperar». Una noche, Nasha le contó al niño su propia historia. Le contó de cuando era joven, de cuando vivía con su tribu en las montañas. Le contó de la llegada de los soldados,
Le contó del fuego que consumió todo, de cómo él sobrevivió escondiéndose en una cueva, mientras afuera su mundo ardía. Durante años, dijo Nasha, no pude ver una fogata sin temblar, sin volver a estar en esa cueva, oliendo el humo de mi vida quemándose. Pero un anciano de otra tribu me enseñó algo. Me enseñó que el fuego no era mi enemigo, que mi enemigo era el miedo, y que podía elegir. Podía dejar que el miedo me controlara por el resto de mi vida, o podía aprender a controlar el fuego. Elegí lo segundo, y esa elección me salvó. El niño escuchaba con atención absoluta, y esa noche, cuando Nasha encendió el pequeño fuego, el niño hizo algo que no había hecho antes. Extendió sus manos y las colocó muy cerca de las llamas, tan cerca que el calor se sentía intenso. Cerró los ojos y respiró profundo. Y cuando abrió los ojos, había algo nuevo en ellos. Determinación. Pasaron las semanas. El otoño se hizo más frío. Las noches requerían fuegos más grandes para mantenerse caliente. Y el niño comenzó a ayudar a Nasha a preparar la leña, a apilar las ramitas, a ordenar el círculo de piedras. Sus manos se volvieron expertas, y aunque todavía no hablaba, se comunicaba con Nasha de otras maneras, con gestos, con miradas, con la manera en que movía su cuerpo. Entonces llegó la noche de la tormenta. El cielo se oscureció de manera antinatural. El viento comenzó a soplar con furia, levantando polvo y piedras pequeñas, y con el viento llegaron los relámpagos, y con los relámpagos, el miedo, porque esa noche hacía exactamente un año desde que el rayo cayó sobre la casa de su madre, un año desde que el fuego se la llevó. El niño lo recordó todo de golpe. Comenzó a temblar. Su respiración se aceleró. El pánico que había mantenido a raya durante meses regresó con toda su fuerza. El tío intentó calmarlo, pero el niño se alejó de él, acurrucándose en una esquina de la casa, cubriéndose los oídos, cerrando los ojos con fuerza. Afuera, la tormenta rugía. Los truenos sacudían las paredes, y el niño estaba de vuelta en esa noche, atrapado, reviviendo todo. El tío, desesperado, corrió a buscar a Nasha. Lo encontró en el pequeño cuarto que rentaba en la posada. «Tienes que venir», le dijo. «El niño está mal, muy mal». Nasha no dijo nada. Solo tomó su morral y siguió al tío a través de la tormenta. Cuando llegaron a la casa, el niño seguía acurrucado, temblando violentamente. Nasha se acercó despacio. Se arrodilló frente a él. «Mírame», dijo. El niño no respondió. «Mírame», repitió Nasha, esta vez con más firmeza. Lentamente, el niño abrió los ojos, y lo que vio fue a Nasha, sosteniendo en sus manos una pequeña vela encendida. La llama parpadeaba con la corriente de aire que entraba por las rendijas de la casa, pero no se apagaba. «Escucha», dijo Nasha. «El trueno es solo ruido, el relámpago es solo luz. No pueden hacerte daño a menos que tú se lo permitas. Y este fuego…» Levantó la vela. «Este fuego está aquí para recordarte que tú eres más fuerte que la tormenta, porque tú controlas el fuego, no al revés». El niño miraba la llama, hipnotizado. «Sopla», dijo Nasha. «Sopla y apágala. Demuéstrale que tú tienes el poder». El niño lo miró sin entender. «Hazlo», insistió Nasha. «Demuéstrate a ti mismo que puedes controlar el fuego». El niño tragó saliva. Sus manos seguían temblando, pero lentamente se inclinó hacia adelante y sopló. La llama bailó, pero no se apagó. «Más fuerte», dijo Nasha. El niño sopló de nuevo, y esta vez la llama se extinguió. La oscuridad los envolvió por un momento, solo iluminados por los relámpagos que entraban por la ventana. Y entonces Nasha encendió otra cerilla. Volvió a encender la vela. «Ahora de nuevo», dijo. Y el niño sopló, y la apagó. Lo hicieron una y otra vez. Encender,
apagar, encender, apagar, y con cada vez el niño respiraba un poco mejor. Su cuerpo se relajaba un poco más, hasta que finalmente, después de apagar la vela por 10ª vez, algo cambió. El niño miró a Nasha y abrió la boca, y de su garganta, después de un año de silencio, salió una palabra, solo una, pero fue suficiente. «Fuego», dijo. Su voz era ronca, áspera por el desuso, pero era real, era suya. El tío se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. Nasha solo sonrió, una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero llena de orgullo. «Sí», dijo Nasha, «fuego, y tú eres más fuerte que él. Y ahora necesito pedirte algo, amigo. Si lo que acabo de contar te tocó el alma, si sentiste el peso de ese momento, escribe en los comentarios, el miedo no gobierna aquí. Solo eso. Porque mira, en este mundo hay mucha gente que está atrapada en su propio silencio. Gente que el miedo tiene agarrada de la garganta. Gente que cree que nunca va a volver a hablar, a reír, a vivir. Pero tú estás aquí, y eso dice algo de ti. Ahora dime, ¿conoces a alguien que necesita escuchar esta historia? Alguien que está pasando por su propia tormenta. Alguien que necesita recordar que es más fuerte que su miedo. Mientras sientes el peso de lo que acabo de contar, toma este video y envíalo por WhatsApp a esa persona. Compártelo. Porque estas historias no son para guardarlas, son para pasarlas de mano en mano, como se pasaban las leyendas, como se pasa la luz en la oscuridad. Hazlo ahora. Y déjame contarte cómo terminó todo, porque lo que viene te va a hacer creer de nuevo en la sanación. Después de esa noche, el niño comenzó a hablar más. No mucho, no de golpe, pero poco a poco, las palabras regresaron a su vida. Al principio, solo palabras sueltas. Agua, gracias, sí, no. Pero cada palabra era una victoria. Cada sonido que salía de su garganta era una pequeña rebelión contra el trauma que lo había silenciado. Nasha siguió visitándolo. Ya no solo hacían fuegos juntos, ahora también hablaban. Bueno, Nasha hablaba y el niño escuchaba, diciendo palabras cuando podía. Le enseñó el lenguaje del fuego, no solo cómo encenderlo y controlarlo. Le enseñó a leer las llamas, a entender qué decían por su color, por su danza, por su sonido. El fuego azul significa que está muy caliente, está quemando limpio, decía Nasha. El fuego rojo es más frío, más hambriento. El fuego amarillo está en paz, y el niño aprendía, no solo sobre el fuego, aprendía sobre sí mismo, sobre cómo su miedo era como el fuego rojo, hambriento, queriendo consumirlo todo, y sobre cómo su valor, cuando finalmente apareció, era como el fuego azul quemando limpio. Un día, Nasha le dijo, «Es hora de que enfrentes la última prueba». El niño lo miró con interrogación en los ojos. «Tienes que volver», dijo Nasha, «a donde pasó todo. Tienes que ver que ya no hay nada que temer ahí». El miedo volvió a los ojos del niño. Negó con la cabeza rápidamente. «No», dijo, su voz apenas un susurro. «Por favor, no». Nasha puso su mano en el hombro del niño. «Lo sé. Es difícil, pero es necesario. Mientras no lo hagas, siempre tendrás una parte de ti atrapada en esa noche, y mereces ser libre». Le tomó varios días al niño aceptar. Pero finalmente, una tarde, cuando el sol comenzaba a descender, le dijo a Nasha, «Vamos». Caminaron juntos hacia las afueras del pueblo donde todavía estaban los restos de la casa. Habían pasado más de un año. El lugar estaba cubierto de maleza. Las paredes ennegrecidas seguían de pie, como esqueletos. El niño se detuvo a unos 20 pasos de distancia, su cuerpo tenso. Nasha no lo presionó, solo esperó. «Puedes acercarte cuando estés listo», dijo suavemente. Pasaron minutos, tal vez media hora. El sol seguía bajando, pintando el cielo de naranja y rojo. Y entonces el niño dio un paso, luego otro. Lentamente caminó hacia las ruinas. Sus piernas temblaban, pero seguía adelante.
Cuando finalmente llegó al lugar donde había estado la puerta, se detuvo. Miró adentro. Y por un momento todo volvió. El olor del humo, los gritos de su madre, el calor insoportable. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero entonces hizo algo que ni Nasha esperaba. Se agachó y recogió un puñado de ceniza. La sostuvo en su mano, mirándola, y habló. No solo una palabra, habló de verdad, por primera vez en todo ese tiempo. Su voz era temblorosa pero firme. «Mamá», dijo, «no pude salvarte, y eso me duele. Me va a doler siempre. Pero Nasha me enseñó que el fuego que te llevó no tiene que definirme, no tiene que controlarme. Voy a recordarte, siempre. Pero ya no voy a tenerle miedo al fuego. Porque el fuego también puede calentar, también puede iluminar, también puede cocinar, también puede proteger, y yo voy a aprender a usarlo bien. Por ti». Dejó caer la ceniza. El viento la esparció, y cuando se volteó hacia Nasha, había algo diferente en su rostro. Ya no era el niño roto que había sido. Era alguien nuevo, alguien que había caminado a través del miedo y había salido del otro lado. Nasha asintió con aprobación profunda. «Tu madre estaría orgullosa», dijo, y el niño, por primera vez en más de un año, sonrió. Los días que siguieron fueron diferentes. El niño comenzó a hablar más con su tío. Le contaba de las cosas que Nasha le enseñaba, de cómo hacer diferentes tipos de fuego, de cómo leer el humo para predecir el clima, de las historias de la tribu de Nasha. El tío escuchaba con asombro y gratitud. Su sobrino había regresado. No era el mismo niño de antes. Ese niño se había ido con su madre. Pero este nuevo niño, forjado en el dolor y templado en el fuego, era más fuerte. Era un sobreviviente. Nasha anunció una mañana que era tiempo de partir. «Mi camino sigue adelante», dijo. El niño sintió pánico. «¿Vas a volver?», preguntó. Nasha lo miró con esos ojos profundos. «No lo sé», dijo honestamente. «El desierto me lleva donde necesito estar, y ahora necesito estar en otro lugar. Pero tú ya no me necesitas, ya tienes las herramientas, ya entiendes el lenguaje del fuego, y más importante, ya no le tienes miedo a tu propia voz». El día que Nasha se fue, todo el pueblo salió a despedirlo. El apache que había llegado como un extraño ahora partía como un amigo respetado. Pero fue el niño quien caminó con él hasta las afueras del pueblo. Cuando llegó el momento de separarse, el niño le dio algo a Nasha. Era un pequeño dibujo que había hecho. Mostraba a dos figuras sentadas junto a un fuego, una grande y una pequeña. «Para que no me olvides», dijo el niño. Nasha tomó el dibujo con cuidado, lo miró largo rato y lo guardó en su morral. «Nunca», dijo, «nunca te voy a olvidar». Se abrazaron. Un abrazo largo, un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían. Y entonces Nasha comenzó a caminar. El niño lo vio alejarse, haciéndose cada vez más pequeño contra el horizonte vasto del desierto. Cuando finalmente desapareció, el niño no lloró. En cambio, se volteó hacia el pueblo, hacia su vida, hacia su futuro, y caminó de regreso, con la cabeza en alto y el corazón más ligero. Los años pasaron. El niño creció. Se convirtió en un joven, luego en un hombre. Aprendió el oficio de su tío. Se hizo herrero, pero también se hizo conocido por otra cosa. Por las noches, cuando el trabajo del día terminaba, encendía una fogata en la plaza del pueblo, y la gente se reunía, y él contaba historias. Historias del viejo oeste, historias de su madre, historias de Nasha, y sobre todo, contaba la historia de cómo el lenguaje del fuego le había devuelto la voz. Muchos niños del pueblo y de pueblos cercanos venían a escucharlo, y cuando encontraba a alguno que estaba sufriendo, que estaba roto por algo, se sentaba con ese niño junto al fuego, y le enseñaba lo mismo que Nasha le había enseñado, que el fuego no es el enemigo, que el miedo es el enemigo, y que todos, absolutamente todos,
tenemos el poder de controlar nuestros propios fuegos. Dicen que una noche, muchos años después, un anciano llegó al pueblo. Caminaba despacio apoyándose en un bastón. Su cabello era completamente blanco, pero sus ojos tenían esa misma quietud profunda. El hombre, que ya no era el niño pero que nunca había olvidado, lo reconoció inmediatamente. «Nasha», dijo, su voz llena de emoción. El anciano sonrió. «Quería ver», dijo, «¿en qué te habías convertido?». Se sentaron juntos esa noche, junto a la fogata del hombre, rodeados de niños y adultos que habían venido a escuchar historias. Y el hombre contó la historia de un niño que no hablaba, y de un apache que le enseñó que el fuego podía sanar tanto como destruir. Cuando terminó la historia, Nasha asintió con aprobación. «Hiciste bien», dijo. «Tomaste lo que te di y lo multiplicaste. Eso es lo que se supone que debemos hacer con el conocimiento, con la sanación, no guardarla para nosotros, pasarla». Se quedaron hablando hasta el amanecer, y cuando el sol comenzó a salir, Nasha se levantó para partir de nuevo. «Esta vez», dijo el hombre, «¿vas a volver?». Nasha lo miró con afecto. «Ya estoy aquí», dijo, tocando el pecho del hombre. «Siempre he estado aquí, y siempre voy a estar». Y con eso comenzó a caminar hacia el horizonte. Y el hombre lo vio alejarse, sabiendo que era cierto, que Nasha nunca se había ido, que vivía en cada fogata que encendía, en cada historia que contaba, en cada niño al que ayudaba a encontrar su voz de nuevo. Y así termina esta historia, por ahora. Pero antes de que las brasas se apaguen, déjame preguntarte algo. En el lugar de ese niño, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras encontrado el valor de enfrentar tu miedo? ¿O te hubieras quedado en el silencio para siempre? No hay respuestas correctas ni incorrectas. Solo quiero saber qué piensas. Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó que la sanación es posible incluso después del trauma más profundo, dale like. Ese like me dice que valió la pena contar esto al lado del fuego. Y compártelo con quien necesite escucharlo, con quien esté pasando por su propia tormenta, con quien necesite recordar que el miedo no tiene que gobernar su vida. Ahora, la próxima vez que nos veamos, te voy a contar otra historia. La historia de una mujer que perdió a sus 3 hijos en una masacre, y que en vez de venganza, eligió algo que nadie esperaba, algo que cambió a todo un pueblo. Es una de las historias más poderosas que conozco, y necesitas escucharla. Hasta entonces, amigo, que el camino te sea leve, que encuentres tu propia fogata, y que nunca, nunca dejes que el miedo apague tu voz.